Los médicos dijeron que ella tiene el gen del asesino. Ella y su familia tienen ese gen. ¿Qué significa eso? Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Diría que el ser humano es una criatura extraña. Por un lado es capaz de sacrificios heroicos, de salvar a otra persona, a veces incluso da su vida por ella, dona sangre para salvarla. Adopta hijos de personas desconocidas. Eso es algo grandioso, noble, pero por otro lado, la historia de la humanidad es en realidad la historia de las guerras. Al entrar a un museo de armamento o al del ejército polaco, entonces vemos que a lo largo de los siglos, el ser humano nunca se ha esforzado tanto como para inventar maneras de matar a otro ser humano. Más rápido, mejor, más eficaz y en grandes cantidades. Como dije, la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Cada año en el mundo, a causa de diferentes tipos de asesinatos, homicidios y ajustes de cuentas, mueren alrededor de 1,5 millones de personas. Entonces, ¿cómo es que estamos acostumbrados a que a nuestro alrededor haya violencia, haya daño, que la gente se mate entre sí? En el Génesis, Caín mató a Abel, así que estadísticamente hablando, pues de esa manera eliminó en ese momento a una cuarta parte de la población mundial. Bueno, lo digo un poco en broma, por supuesto, pero también se nos ocurrió que muy a menudo, cuando hablamos de estas historias, especialmente las que afectan a los niños, sobre crímenes crueles que afectan a personas inocentes, pues a menudo en los comentarios escriben, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo pudo esa persona hacer algo así? Bueno, están indignados. Y por supuesto tienen razón y así debería ser. Entonces, como escuchan por lo que digo, ¿de qué manera deberíamos acostumbrarnos a que el ser humano también puede ser malo? ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente pasa por la mente de un asesino? ¿El mal es una característica exclusiva de los monstruos o tal vez es algo que duerme dentro de cada uno de nosotros? De eso trata la novedad de la editorial Faeria, el libro ¿Por qué somos psicópatas, asesinos y sádicos? El profesor Lauri Numenma, psicólogo y neurobiólogo, descompone la crueldad en sus elementos básicos. El libro ¿Por qué somos psicópatas?, escrito por el profesor y psicólogo Numenma, explica el origen de la falta de empatía y cómo, en ciertas condiciones, casi cualquiera puede cruzar límites morales. El autor combina datos duros y ejemplos históricos que parecen una fascinante novela policíaca. Si quieren respuestas sobre el lado oscuro de la naturaleza humana, este libro es esencial. El enlace está en la descripción bajo el video. Muy a menudo nos preguntamos qué pasa por la mente de esos asesinos en serie, o en general, qué sucede en la mente de los asesinos de los que tanto hablamos. ¿Qué pasa por la mente de dictadores como Hitler, Stalin o el ya olvidado Mao Zedong, quien de hecho mató a casi 70 millones de personas? Hoy en día se habla poco de él y este libro es un intento de responder a esas preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Bueno, hemos aprendido un poco a explicarlo, conocemos la biología, conocemos la psicología, así que de alguna manera podemos explicarlo en parte. Digo en parte porque nunca se logra explicar completamente. Sí, como me parece en la situación o en la historia que les contaré en un momento, todos conocemos, por supuesto, a Ted Bundy, todos conocemos a Luna Bomber y a otros asesinos seriales de este tipo, pero creo que pocos de ustedes conocen la historia de una señora que se hizo famosa en Estados Unidos. Ella básicamente aparece en todos los libros de texto de psicología o psiquiatría forense. La señora se hizo conocida en América como Tyle Klimek, pero aquí en Polonia era conocida como Tosia Giburek, porque así se llamaba, Tosia Giburek.
vivía en un pequeño asentamiento llamado Robienica, en la provincia de Kujawsko-Pomorskie. Hoy en día, en realidad, ella es la más conocida entre todas esas figuras oscuras que hubo en el mundo. Teofila Geburek nació en el año 1877 aquí en Robienica, Kujawsko-Pomorskie, Polonia. Como les dije, la familia era pobre, así que la familia decidió irse a Estados Unidos. Eso fue en 1880. En Polonia nació Tosia, también nació su hermano Andrzej y los otros 5 hermanos nacieron ya en Estados Unidos. Se subieron a un barco, navegaron a América y por supuesto en América llegaron a Chicago, ahí empezaron a vivir y ahí intentaron establecerse de alguna manera una familia católica pobre. Bueno, en realidad la pasaron muy difícil, pero de alguna manera salieron adelante. Era importante porque así lo creían los padres de Tosia, que ella se casara bien, que se casara con un buen hombre. Debía tener esos atributos esenciales para una mujer y ama de casa. Por eso debía saber cocinar, ya que mamá creía que al corazón de un hombre se llega por el estómago. Además, mamá cocinaba bien y le enseñaba a la pequeña Tosia. Tosia aprendía a hornear diferentes tipos de cosas, a cocinar. Especialmente le gustaba preparar platillos con pato o con carne de res. Muy pronto, a los pocos años, ya era una excelente cocinera. Eso lo apreciaban incluso los vecinos. Reconocían que realmente cocinaba muy bien, a pesar de que seguía siendo una niña. Y ese era su gran atributo, cocinar, preparar platillos. Realmente era su mayor talento cuando tenía 14 años. Ya apareció el primer candidato a esposo. De hecho, el señor Joseph Mitkiewicz, así se llamaba, era un hombre serio, tenía una buena profesión, era una persona decente. Solo que tenía 23 años más que Tosia, quien apenas tenía 14 en ese entonces. Decidió esperar 4 años hasta que Tosia tuviera 18 y entonces casarse con ella. Así fue, Tosia cumplió 18 y él tenía más de 40 y se casaron y la verdad es que vivieron bastante bien durante varios años. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. El niño se llamaba José, como su papá, y la niña Teófila, como su mamá. Y parecía que esa relación iba a durar para siempre, hasta que Tosia, bueno, ya una mujer Teófila, empezó a tener cierto tipo de visiones. En ese tiempo también Teófila dejó de usar ese nombre porque se mudaron a otra casa. Ya algunos de sus vecinos eran estadounidenses, así que decidió que tenía que cambiarse el nombre. Y entonces se convirtió en Tile, porque así se presentaba como Tile y así funcionaba. Entre los vecinos también conoció a su prima lejana, en realidad, que se había ido a Estados Unidos antes. Nelly Kulik se convirtió para ella en una especie de confidente, un poco también en su maestra en la cocina. Ella también preparaba muy bien los platillos. Nelly era una cocinera experimentada, diría yo, eso por un lado, y por otro lado también tenía experiencia en la vida porque ya había enterrado a 2 esposos y tenía 13 hijos. No, ambas señoras pasaban muchísimo tiempo juntas en esa época, cuando Tile ya tenía unos 37 años. Ella les dijo a los vecinos que tenía una especie de visiones, que eran visiones proféticas, que se había vuelto vidente, que podía predecir el futuro. No, el esoterismo realmente estaba de moda en ese tiempo, mucha gente se dedicaba a eso. Invocar espíritus era común en cualquier entorno, así que sí, un poco. Los vecinos la veían con escepticismo, pero pronto se sorprendieron.
porque esas visiones no solo tenían que ver con la muerte de animales, la mayoría de las veces perros de los vecinos, sino que también tenían que ver con personas. Una de esas visiones tenía que ver precisamente con su esposo, José. Dijo que su esposo moriría pronto, incluso predijo la fecha exacta. El señor José, su esposo, se sorprendió. Tenía casi 60 años, pero se sentía bien. Sin embargo, después de un tiempo, de hecho, empezó a sentirse mal, empezó a debilitarse. Fue al hospital, ahí estuvo a dieta. Bueno, después de esa dieta en el hospital mejoró, regresó a casa, pero extrañaba esas comidas deliciosas de su esposa. Empezó a comer esas comidas otra vez, volvió a sentirse mal, su estado empeoró, quedó en cama y efectivamente el 14 de enero de 1914 falleció. Sí, hubo sorpresa entre los vecinos porque de hecho su esposa predijo exactamente la fecha de su muerte. Por supuesto, llamaron al médico, el médico llegó y determinó que el esposo de Tille tenía algo en el corazón. Probablemente fue un infarto y así fue clasificado como alguien que simplemente falleció. Desafortunadamente, Tille no fue viuda por mucho tiempo, ya que solo 2 meses después, volvió a casarse. Bueno, en ese momento apareció en el horizonte otro candidato a esposo, Józef Guskowski, quien, bueno, valoraba su libertad, valoraba el hecho de ser soltero. Tille le gustaba como amante, pero nada más. Simplemente no tenía intención de casarse y no quería oír hablar de ninguna boda. Tille insistía en casarse, lo convencía para que se casaran, pero Guskowski absolutamente no quería oír hablar de eso. Entonces decidió que se lo llevaría a Milwaukee. Se suponía que iba a hacer un viaje romántico, ahí rentó un hotel y de hecho fueron juntos a Milwaukee, pasaron mucho tiempo ahí, estaban en ese hotel. No, ella esperaba que simplemente estando ahí en ese viaje, él le propusiera matrimonio y luego regresara a su casa. Como la prometida de José, pero nada de eso, José seguía firme en su decisión y no quería casarse. Y entonces Tille decidió que apostaría todo a una sola carta. Le dijo que si no se casaba con ella, haría lo mismo que hizo con sus 2 esposos anteriores. Cuando él le preguntó qué, ella le dijo que lo mataría. Pues claro, Joseph se asustó. Absolutamente no quería pensar en casarse con ella y simplemente quería salirse de esa relación. Entonces Tille empezó a chantajearlo. En ese tiempo aún existía en Estados Unidos la ley Mann, que era una lucha contra la prostitución y la trata de personas. Consistía en que si alguien viajaba sin permiso a otro estado con fines, pues, no éticos, entonces podía terminar simplemente en la cárcel. Y realmente era una ley muy estricta. Muchos hombres terminaron en la cárcel bajo esa ley, entre ellos Charlie Chaplin, quien también fue encarcelado. Bajo esa misma ley, esta norma fue abolida recién en 1978, así que fue relativamente hace poco. No, Joseph se asustó porque sabía que si Tille lo denunciaba a la policía podría terminar tras las rejas. Al final ambos decidieron, o al menos eso parecía que está bien, Joseph no se casaría y Tille no lo presionaría. Él, junto con su hermana Stella, ambos vinieron a ese delicioso almuerzo, comieron y poco después de esa comida, Joseph fallecería. Bueno, de nuevo parecía que era una muerte natural. El médico determinó que no había nada sospechoso en esa muerte. Y Tille empezó a buscar otro candidato para esposo, pero nadie aparecía. Por un tiempo algunos hombres empezaron a evitarla. Tuvo varios amantes, entre ellos el señor Myers,
El señor Myers estuvo con ella un tiempo, vivieron juntos, pero lamentablemente después de un tiempo, Myers también falleció. El siguiente candidato para ser su tercer esposo fue Franciszek Kupczyk. Otra vez, un hombre muy tranquilo, trabajador, salía a trabajar todos los días, pero cuando él se iba al trabajo, entonces en la casa de Tille aparecían algunos hombres. Bueno, todo indicaba eso, sobre eso. Los vecinos decían que la fidelidad no era precisamente su fuerte, pero el matrimonio duró más de 2 años. Sin embargo, después de 2 años, Tille volvió a tener una visión, empezó a ir con los vecinos y les dijo que había tenido esa visión. En sus predicciones vio a su esposo Trupobladego acostado en un ataúd, lo que presagiaba que probablemente moriría pronto. De nuevo, fue una sorpresa, porque Franciszek tampoco se sentía mal, estaba en buena forma, pero esa fue la visión que tuvo y los vecinos ya sabían que en esas visiones podía haber algo de verdad. Decidió comprar un ataúd, a pesar de que su esposo seguía vivo. Decidió comprar un ataúd y fue porque justo había una oferta, una oportunidad, $30 por el ataúd. Fue a la tienda y compró ese ataúd. En el camino se encontró con su vecina. Becky no le caía bien esa mujer porque una vez se burló de ella, se burló de su apariencia, se reía de ella. ¿Cómo se ve esa polaca? ¿Cómo habla con ese inglés tan roto? Tilly no la soportaba, casi enfermizamente. Compró ese ataúd, lo llevó a casa, ahí había un sótano compartido y entonces hubo una pelea tremenda con otra vecina, con Marta Wesolek. Porque Marta Wesolek no quería aceptar que el ataúd estuviera en el sótano. No, intentó convencer a gritos a Tilly para que se llevara ese ataúd, pero ella se empeñó y el ataúd se quedó en ese sótano. Simplemente estaba esperando la no muerte, una fecha concreta de la muerte de su esposo. De hecho, Franciszek empezó a sentirse mal en algún momento de abril. Tenía dolores cada vez más fuertes y finalmente, el 20 de abril, tal como lo predijo su esposa, Franciszek murió. Por supuesto, llamaron al médico y esta vez el médico no encontró nada preocupante. Parecía que eran algunos cambios patológicos y por esa razón también Franciszek murió. Por supuesto, al igual que los esposos anteriores, en Rzeszów le dejó a su esposa un seguro. Era bastante dinero. Además, cada vez ella convencía a sus esposos de que, ya que se sentían mal y no sabían qué iba a pasar, aumentaran la cantidad del seguro. Y ellos realmente lo hacían de esa manera. Así cada vez ella tenía bastante dinero. En abril de 2021 murió el tercer esposo de Tilly, Francisco. Mucho dinero. La gente en ese momento, pienso en los vecinos, realmente se asustaron porque pensaron que sus predicciones eran tan precisas que probablemente tenía contacto con algún tipo de brujería. Empezaron a considerarla más como una bruja que como una visionaria o clarividente. La veían precisamente como una bruja, como una hechicera. La gente comenzó a temerle. No, pensaban que después de algo así, después de enterrar a su tercer esposo, ya no habría un candidato número 4. Pues se sorprendieron porque el candidato número 4 básicamente apareció el mismo día del funeral. José Klimek, supuestamente conocido de su difunto esposo. La viuda le cayó bien y 3 meses después, tras haber enterrado al esposo número 3, se casó con el esposo número 4, es decir, con ese José Klimek. Se decepcionó un poco porque resultó que José, en primer lugar, le gustaba el aguardiente casero y le gustaba beberlo en exceso. Además veía a otras mujeres, ella estaba celosa, no podía ser un buen esposo. Así que decidió que era hora de deshacerse de él también. Todo el tiempo también estaba en contacto con Nelly Kulik, su prima, a quien le pedía consejos.
Y en ese momento también le dijo que tenía que deshacerse de Joseph. A lo que Nelly le dijo que sería bueno aprovechar eso, veneno para ratas. De hecho, ella misma preparaba ese veneno para ratas, un poco de hollín y un poco de arsénico, para que nadie se diera cuenta. Y ese veneno, Tilly solía dárselo a su esposo, casi siempre en el bigos, que a él le encantaba. Además, ella preparaba un bigos excelente, famoso en todo Chicago, creo. Como decían muchas personas, estaba muy bien preparado, pero esta vez estaba preparado con un poco de arsénico. Joseph se sintió mal, empezó a decaer, y eso que tenía una salud de hierro. Todos empezaron a preguntarse qué estaba pasando. Su hermano, a pesar de la oposición de Tilly, decidió llamar a un médico. El médico llegó, hizo los exámenes y descubrió que no era indigestión, que no era algún virus como se suponía, sino que simplemente había sido envenenado con arsénico. Joseph también terminó en el hospital en ese momento. Los médicos de hecho confirmaron que ese paciente había sido envenenado con arsénico durante mucho tiempo. 27 de octubre de 1921, ese año el médico y el hermano de Joseph decidieron avisar a la policía. Los policías estaban un poco sorprendidos, pero aún así pensaron que podría haber algo en eso. Tilly lo confesó tras 18 horas de interrogatorio y presión. Confesó que intentó matar a su esposo y que consiguió ese veneno de su prima. Quizá en ese momento pensaba que la policía solo se centraría en el intento de envenenamiento, que no iban a investigar otras historias ni sus otras relaciones, pero se equivocó. Los policías concluyeron que si intentó envenenar al esposo 4 no puede descartarse. Viendo que los otros esposos murieron de manera tan repentina y violenta, ¿podría haber algo en eso? Se ordenó la exhumación, desenterraron a los otros 3 esposos de la tumba y resultó que los 3 también habían sido envenenados con arsénico. Bueno, eso ya era algo. La prensa se enteró de esto, empezaron a escribir, los periodistas comenzaron a difundir toda esta información, Tilly se hizo famosa, pero eso también dio pie a que se investigara si tal vez un evento así, que en la misma época, había más de estas muertes de diferentes tipos en el entorno de Tilia. Se analizaron todos los casos donde alguien del entorno de Tilia murió. Y aquí resultó que en circunstancias extrañas, no solo morían los esposos de Tilia, sino que también morían sus vecinos, sus conocidos e incluso miembros de su familia. Y además eran sus propios hermanos y hermanas. En total se identificaron 20 personas, 20 casos en los que Tilia pudo haber usado arsénico. En total se comprobaron 13 casos de muerte como estos. Entre ellos, estaban por supuesto los esposos, pero también había 4 hermanos. Tilia envenenó a sus hermanos y hermanas simplemente porque se peleó con su mamá. Pero en todo esto también estaban esos amantes, el señor Myers, Gruszkowski, esos hombres que aparecían en su vida. No era posible encontrar a todos, ya que no se podía localizar a todos los hombres con los que tuvo contacto, pero realmente fueron muchos también aquí. Sus víctimas fueron esas 2 señoras, una, esa Betty, que se burlaba de ella, y también esa Marta Wesolek, que no le permitió esconder el ataúd. Por suerte, ambas mujeres sobrevivieron porque el arsénico era demasiado poco. Tenía 2 métodos. Primero, uno a largo plazo, y entonces añadía arsénico a su delicioso bigos. O también hacía dulces especiales, y esos dulces se los daba a quienes no le caían bien y a quienes simplemente quería eliminar. Se puede decir que asesinaba a gran escala, mataba a todos los que no le caían bien, los que le habían hecho algo o no le habían hecho nada, o simplemente tenía una mala opinión de ellos.
En marzo de 1923 comenzó el juicio de Tilly. No, junto con ella también fue detenida su prima, esa Nellie Kulik. Resultó que Nellie Kulik también era sospechosa de haber matado a miembros de su propia familia. Primero mató a 2 de sus hijos, luego mató a su esposo e intentó matar a otros 2 de sus hijos. Eso fue algo, diría yo, aterrador, un shock en toda América. 2 envenenadoras así, 2 personas que, bueno, eran consideradas amas de casa normales en su entorno, resultaron ser asesinas. Sin escrúpulos, ambas recibieron cadena perpetua. Mientras que Tilly realmente murió en prisión en 1936, tenía 59 años y murió de un ataque al corazón. Nellie, su prima, salió de la cárcel. Salió después de 1 año. ¿Por qué pasó eso? Pues no se sabe con certeza si las pruebas en su contra eran demasiado débiles o si había algo completamente diferente ahí. Pero el hecho es que, a pesar de haber sido condenada a cadena perpetua, Nellie salió de esa prisión. Tilly Klimek es la asesina más famosa, la asesina serial más famosa en la historia de Estados Unidos. Por eso aparece, por supuesto, en todos los libros de texto de psicología, aparece en los libros de criminología y su leyenda, por así decirlo, sigue viva. Durante el juicio también fue examinada. Los médicos determinaron que ella tenía el gen de asesina. Ella y su familia tienen ese gen. ¿Qué significa eso? No, es difícil decirlo exactamente desde el punto de vista actual. Probablemente algo como un gen asesino no existe realmente, pero eso es también de donde empezamos. Ese, por un lado es maravilloso, por otro lado es malo. ¿Y por qué de esa niña pequeña de la actual región de Kujawsko-Pomorskie, de esa pequeña Tosiak Burek, se convirtió en una asesina en serie? ¿Por qué de repente se transformó en una bestia humana así? Es difícil responder a eso y es difícil clasificar este caso en cualquier plantilla. ¿Por qué pasó así? Es una pregunta abierta. Eso es todo por hoy. Suscríbanse y cuídense.